Podemos iniciar cuando lo indique, doctor. Listo. Gracias, Kenia. Muy amable. Buenos días a todas y a todos. A la continuación de nuestra exposición sobre este módulo del Diplomado de Derechos Político-Electorales como Derechos Humanos o Derechos Humanos Político-Electorales. A ver, alguien ayer hacía una consideración de mucho interés. Bueno, hacía 3 consideraciones de mucho interés. No sé si está ya conectada. No recuerdo quién era. Hola, profesor, sí soy yo, Norma Flores. Buenos días, ya estoy aquí. Gracias, Norma. Ya estoy aquí, profesor. Nada, bueno, que estoy convocada a una reunión en 20, pero estoy atentísima. Oye, no seas así. Sí. Recuérdanos recuerdo que era un tema y les pido una disculpa, porque ayer teníamos todo el Congreso Internacional en la esta de junto, y entonces, entre que eran peras y eran manzanas, la verdad es que sí se distrae uno. Pero bueno, decías, recuerdo algún tema ¿cómo se dice?, de violencia política de género, ¿no? Que bueno, que desde luego que es un tema, pero había otras cosas. ¿Te recuerdas? Y yo te las trato de contestar ahora, por favor. Muchas gracias, profesor. Sí, la primera era en materia de las sanciones, ¿no? La gravedad, sí, eso, el impacto de las sanciones a los medios de comunicación en general que no son del Estado por difundir noticias falsas, de ser el caso, y en otro contexto, cuando se tipifica o ya se judicializa la violencia política contra la mujer en razón de género, también me refiero a los términos mediáticos, ¿no? De lo que estamos hablando, pues. Cuando la libertad de expresión, ¿no?, atiende ya no a un derecho, sino a estas violencias o violaciones del mismo derecho, si usted consideraba que las sanciones eran ad hoc, ¿no?, a la reparación de daño, y hablaba yo de justicia restaurativa. Ese era, digamos, ahí ya le englobé dos en una. Ese ya es un diplomado. Ok, luego. Y la segunda era en materia de la palabra denigrar, ¿no? Que si bien es cierto, bueno, no tiene mucho que ver acá, pero sí es un tema de derechos humanos, ¿no? Que hoy se discute ya mucho, tanto en el Senado como en las comunidades, ¿no? De poblaciones afrodescendientes mexicanas y latinas en general. Esto es un movimiento latinoamericano que se esté erradicando ya la palabra atendiendo a derecho, la palabra denigrar, porque hace alusión a hacerse negro y todo aquello que tenga que ver con estas connotaciones negativas sobre el color negro. Y bueno, hay una historia ahí muy grande de la palabra denigrar, que si gusta, esa la dejamos fuera, porque ayer que estuve pensando dije, bueno, pues eso nada que ver con el diplomado que estamos... No, esta la dejamos fuera y ya lo platicamos usted y yo cuando guste, ¿no? Pero ya petit comité pues, ¿qué piensa usted de eso? Y si de avanzar esto en el legislativo, pues tendría que haber un chorro de reformas, ¿no? A varias disposiciones legales. Gracias, profesor. Gracias, qué amable, Norma. No, pues, muy interesante, desde luego. Las dos cosas. Y bueno, trataremos de no dejarlas afuera, ¿no? O sea, no nos podemos extender en gran asunto, pero era uno de los puntos, de alguna manera, de las que íbamos ¿cómo se dice?, a tratar. Era que al final del camino el tema pasa porque en este ejercicio de la libertad de expresión política, donde se ha respetado el tema del diálogo robusto, les decía yo, ¿no?, este diálogo fuertecito, donde todo el mundo está sujeto al escrutinio público y donde el periodista y los emisores de ideas tienen la posibilidad digamos, de compartir ideas con el público en general, sin prácticamente restricciones. Veíamos las restricciones básicas del principio,
Pero a esas restricciones básicas del principio se le han ido acotando diversas cuestiones en la materia y sin lugar a dudas uno de los puntos fundamentales, no lo habíamos tocado, pero lo íbamos a tocar y creo que es importante, es el asunto de claro, en el tema de la violencia política de género, el discurso político pues tiene unos límites ya cada vez más estrechos, porque ayer estábamos justamente en el seminario y justamente decían las ponentes españolas, sumamente pues interesadas de lo que pasaba en México. En México tenemos una regulación de violencia política de género modelo a nivel mundial. España no tiene regulada el tema de la violencia política de género. Están apenas pensando en eso, pero no es un punto que la tengan que la tengan muy desarrollada, insisto que no la tienen muy procesada. Entonces, lo que sí les digo es que en el caso de la materia de violencia política de género, pues digamos, es un subtipo, es un tema adicional, porque, claro, con la expresión, con la palabra, se puede generar esta violencia, ¿no?, en contra de las mujeres, y se ha regulado, se ha tutelado y se han puesto sanciones evidentemente muy fuertes. Yo dudo de la constitucionalidad de algunas de ellas, pero en términos generales, me parece que, por ejemplo, saben que cuando hay una condena por violencia política de género existe la posibilidad de que se inscriba al infractor en un registro nacional de violadores políticos de género, ¿no? Lo cual a mí me parece auténticamente una pena trascendente. Sin embargo, ha sido, insisto, para situaciones extremas, medidas extremas, ha sido la manera en la que se ha tratado pues digamos, de sancionar, de evitar este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasaba en el discurso político, no? Y lo recuerdo muy bien en el caso de una competidora del PAN para la gobernatura de Puebla. No fue la gobernadora, sino fue una candidata, nada más que no recuerdo ahorita el nombre, en donde a partir de 2012, 2013, no, 2014, se quejó justamente por primera vez de este tipo de conceptos, porque en las campañas electorales se estaban haciendo promocionales atacándola por su calidad de ser mujer, de que era madre de familia, de que iba por sus muchachos y de que por qué ella iba a ser, cómo iba a ser ella tu gobernadora, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a generar este discurso. Ya era cuando estaban, recuérdenlo ustedes, cuando estaba el tema de la paridad emergiendo de manera muy fuerte, la presión de los grupos feministas estaba verdaderamente ya en lisa, y entonces, compañeras, compañeros, lo que se empezó a generar va a ser esta idea de que las violencias contra las mujeres no nada más son físicas, ¿no? También son de naturaleza intelectual y de naturaleza expresiva. Y entonces, desde luego, esto pasa o es una manera de justamente infringir el honor y en este caso la calidad de mujer, ¿no?, de un grupo históricamente discriminado. Entonces, lo que a mí me parece en tema de violencia política de género es que es una realidad que atiende no necesariamente a México, pero que me voy a referir al caso de México, está debidamente prevista. Ustedes ven la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia. No, bueno, es una norma con una declaración. Hay que tener mucho cuidado hoy en día, por ejemplo, de verdad, sobre cómo se conduce respecto a en términos políticos o en términos profesionales o en términos como ahorita, Norma Elena. Yo ahorita, por ejemplo, podría estar empezando y bueno, es que Norma Elena, por ejemplo, estamos en un espacio de alguna manera restringido, pero público, porque el acceso de ustedes lo tienen realmente en condiciones de igualdad, hay un límite, etcétera, etcétera. Pero yo aquí empiezo a denostar y a decir, por ejemplo, claro, Norma Elena hace unas preguntas que denotan que no tiene idea del caso. Pues, ¿cómo va a tener idea si claramente no tiene experiencia en este sentido? Y lo que para este macho o este hombre podría estar pareciendo un discurso casi hasta necesario para bajarle los humos a Norma Elena, ¿no?
la demás comunidad, ya la comunidad en general, incluidos hombres, a lo mejor a algunos no les parece, pero algunos dicen, oye, ya el profesor se está un poco sobrelimitando, ¿no? Con Norma Elena, porque, y no digamos las muchachas, ¿no? Las mujeres que dirían, oiga, francamente, pues, o sea, perdón que lo diga, pero le está tonteando en el pleno de un diplomado público por una pregunta, etcétera, etcétera. Y me podría acusar por violencia política de género. ¿En qué circunstancias, en qué día hay grabación, etcétera, etcétera? Y fíjense, yo me podría defender diciendo, pues es que yo estaba expresando mi punto de vista, sí, hermano, pero ya hoy en día tu discurso hacia la mujer tiene que estar en este sentido. O sea, ahorita vamos con lo de Antonio. Ese tema, Norma, está brutalmente, no sé si han visto la definición, y lo que pasa es que no la tengo aquí porque como no es el tema, pero violencia política de género se entiende cualquier expresión, actitud, señalamiento, o sea, una cantidad de conductas, pero vamos a pensar en la expresión, que es en el tema en el que nos estamos concentrando, ¿no? Que denigre, disminuya, cancele, afecte la imagen de la mujer por su calidad pública, en el contexto en el que se desarrolla, o sea, insisto, es muy importante hoy en día ver que ese tema de la libertad de expresión, claro, en el ámbito político, estamos hablando de la violencia política de género, pero esa ley existe para el ámbito, ¿eh? Lo que pasa es que en política se sanciona de una manera específica, ¿no? Vas al y te pueden cancelar candidatura, te pueden cancelar tus derechos, o sea, ¿a qué voy? Entiendo que me preguntabas qué me parecen las sanciones. Pues yo te vuelvo a decir, hay algunas que me parecen que realmente admitirían algún discurso, algún debate de índole constitucional, porque me parecen a mí penas trascendentes, pero hay otras que no. Por ejemplo, el registro sí me parece complicado y que de ahí ya no puedas, pero está vigente y no se ha decretado su inconstitucionalidad y en consecuencia eso está ahí. Además, es debatible, no estoy afirmando, no es un estudio que yo haya acomodado. He oído buenos argumentos a favor de esto, pero he oído también buenos argumentos en contra. Entonces, si le confieso, no soy un especialista en la materia, es un tema rabiosamente actual, rabiosamente cotidiano, o sea, a pesar de que existe, bueno, más bien, a raíz de que existe esta legislación, las mujeres han tenido un vehículo para que vean que a veces sí, las normas importan, las normas claro que importan. Ojalá sí importaran en todos los sentidos, pero las mujeres saben que tienen ya hoy en día un vehículo ¿no? Para este sentido. Ahora, hay una parte ¿cómo le llaman? Es que es muy chistoso el lenguaje que se usa en términos de feminismo, pero los miembros de la sociedad patriarcal, digámoslo así, hay muchos hombres que dicen, no, bueno, es que con esto las mujeres creen que ya no se les puede decir nada, ¿sí me explico? Y que entonces ellas no le quieren entrar al debate. No, en ese sentido, de verdad lo digo, y no para dar a tole con el dedo, de verdad, creo que auténticamente es una de las dos grandes conquistas que tienen las mujeres. La paridad en todo y el reconocimiento de la violencia política de género. Perdón que se los diga, y lo digo de manera muy responsable, el tema del feminicidio que lleva ya mucho tiempo estando en este tema, la verdad es que, en mi opinión, por las circunstancias del sistema de justicia penal que existe en nuestro país, es un tema que no ha tenido, desgraciadamente, el efecto buscado, deseado por lo menos de los grupos de las mujeres, pero sin duda que son herramientas muy poderosas. Esas herramientas deberían de entenderse, si en efecto no es cuestión de diplomado, pero te doy mi idea principal, para todos aquellos grupos minoritarios, como decían allá, los afroamericanos de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, o del estado que existe, pero también de los indígenas, Norma Elena. O sea, tenemos grupos vulnerables de extensión muy grande, o sea, grupos históricamente discriminados de manera muy grande. México dice que son, y dicen, bueno, los registros, no me refiero a que son más de 20 millones de grupos auténticamente originarios. O sea,
en donde realmente yo creo hay un gran avance en el tema de la Constitución, el artículo 2, está muy bien. La justicia electoral creo que lo ha hecho bastante bien. Es muy complicado hacerlo muy bien, porque en la multiplicidad de usos y costumbres, en la multiplicidad auténticamente de órdenes internos, pues hay mucho desmadre. Pero, por ejemplo, algo que ya se ha logrado de manera uniforme, es que en todos esos grupos originarios, claro, todos los que llegan a la jurisdicción, no dudo que existan algunos en donde todavía las mujeres no voten. Yo creo que incluso se corre la voz entre ellos y algunos de ellos y a lo mejor no quiero generalizar ni por un lado ni para otro. A lo mejor en esa comunidad las mujeres dicen, bueno, así hemos estado siempre, nos aguantamos y así está. Pero basta con que una no se aguante para que vayan y ese reconocimiento es unánime. A ver, una de las cosas que sí no vamos a dejar pasar aquí, por mucho respeto que tengamos al orden interno de los pueblos indígenas, es que las mujeres votan, hermano, votan y participan, y votan y se pueden asociar, y o sea, eso está muy bien, insisto. Creo que este reconocimiento a todos estos grupos, ¿no?, de atención prioritaria, sí se basan a través de una discriminación negativa, pues está bien, pues hay que tratarlos de manera preferente, o sea, ¿por qué van a tener derecho ellos preferente en algunos lugares? Porque apenas tienen esos derechos, es lo primero que les está dando el Estado. Entonces, a mí, con respeto, y insisto, sin ningún tipo de demagogia, me parece muy bien. Hay otras cosas que me parece muy complejo regular, pero creo que se debe regular, que por ejemplo es el drama de los migrantes. El drama de los migrantes es un drama, es auténticamente un problema de muchas vías, ¿no? De muchas aristas, es muy complejo, pero los que lo sufren son ellos, a final de camino. O sea, pero reconozco que justamente por las circunstancias del problema, ellos son quizá los grupos minoritarios la tienen más difícil de todos. Pero bueno, eso ya es motivo ahora sí fue una digresión, pero agradezco la pregunta, espero que haya más o menos, me parece muy bien, el avance de las mujeres en ese sentido va muy bien, y bueno, pues ojalá que, insisto, esto siga para adelante, ¿no? Y a mí no me da miedo, como dicen los críticos de este tipo de posiciones, a mí no me da miedo que las mujeres pues lleguen y se empoderen más, o sea, son más, proporcionalmente son más que los hombres, y bueno, los hombres tendremos que también reinventarnos, imaginarnos para poder competir contra hoy en día ese reconocimiento de igualdad que tienen ustedes. Entonces, yo, perdón que lo diga, pero yo no le veo problema, y no es porque sea yo mandilón, ni mucho menos. Yo decía mi maestro de la PESA, en paz descanse, que en un matrimonio bien avenido la mujer manda, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, en mi casa, las decisiones importantes las toma mi señora, bueno, más bien las importantes las tomo yo y las no mi señora. Yo digo dónde vamos a ir a comer, qué película vamos a ver y a qué súper vamos a ir. Mi señora dice dónde se van los hijos a la escuela, dónde vivimos y cuál es nuestro medio de transporte. Entonces, no, ya fuera de relajo, la verdad es que sí, me parece un tema muy importante. Pero a propósito de eso, ya con eso termino contigo, Norma Elena. Muchas gracias, te aprecio mucho. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Al contrario de ello, acuérdense ustedes que ayer nos quedamos más o menos en este tema porque está reviviendo, compañeros. Ayer no terminé de platicárselos, pero este tema de las campañas negativas está reviviendo. ¿Se acuerdan que en la reforma constitucional de 2007, platicábamos ayer, se prohibían expresamente las campañas negativas, aquellas que contenían las expresiones que denigraban, a propósito de la pregunta de Norma Elena? En 2014 se prohíbe, ya lo habíamos platicado, ¿no? Y únicamente se quedó el concepto de calumnia, que ahora vamos a pasar a él, y esto es muy importante. Entonces, sin embargo, es muy importante, a ver, algo decía por aquí, perdón, para no... Antonio Urbina dice, en el estado de Tabasco, de 30 personas sancionadas con la inscripción en el registro del INE, 10 son periodistas. Esto ha generado un debate respecto de la posible inhibición. Ahí va, es que esta es la segunda parte de la exposición. Una inhibición del trabajo periodístico. En el caso más reciente, se sancionó por los términos Nobel e imberbe hacia una legisladora. Antonio, desde luego, no,
no nos podíamos dejar de meter tangencialmente al tema de violencia política de género, pero es que hay otros temas que también hay que estudiar. No crean que es porque no esté en el tema que no interese mencionarlo, pero exactamente, eso es lo que está pasando. O sea, sí es cierto que hay que ver, hay que analizar y hay que reconocer que en esta cresta de la ola donde estamos hoy en día, pues en la vigencia de este tema de la violencia política de género, que como les digo, ha tomado una actualidad pues muy relevante, ¿no? O sea, como les digo, las mujeres hoy en día saben perfectamente bien, pero no nada más en ese campo. O sea, insisto, estamos estudiando la violencia política de género, pero es un aspecto de la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia de género ya está de alguna manera muy, muy limitada, pero en política lo que estamos viendo es estos términos, claro, Nobel, imberbe, hacia una legisladora, claro, cuando se llevan a la justicia, pues los jueces pueden entender que es una extralimitación o que cae dentro del tipo del que les platicaba yo ayer. A ver, y quizá para no, para no andar, lo vamos a encontrar muy fácil. Bueno, vamos a ver, dice, fíjense, más o menos aquí dice, la violencia política de género consiste en toda acción u omisión dirigida a una mujer por el hecho de ser mujer que obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y o ejercicio de sus derechos políticos electorales en el ejercicio de su encargo. Sin embargo, no es la definición de la ley, que es mucho más expresa en cuanto a expresión, todo el tipo de conducta que puede, porque acuérdense que estamos al final camino en un tema de derecho administrativo sancionador electoral por lo que respecta a estos temas, y estos temas deben de tener una cierta tipicidad, y tenía que ver un poco este concepto con lo que se estaba proponiendo respecto de restringir atribuciones al Tribunal Electoral en su materia interpretativa. Recuerdan, esa reforma pretendida que pues, se quedó creo que en el cajón, en el diván de los recuerdos, porque ya los partidos políticos prácticamente me parece que la olvidaron ante la rebelión interna de sus partidos políticos. Pero el asunto era que sí tenemos que encontrar que las conductas estén tipificadas en la norma, y eso es lo que hace la expresión de la ley, ¿no? La ley es una ley muy explícita, insisto, muy bien lograda, creo que excesivamente bien lograda, y entonces, insisto, cualquier mujer, por ejemplo, respecto al caso que nos narra Antonio, ¿no? Imberbe, pues es que sí puede ser un término peyorativo, ¿no? Nobel, pues Nobel tiene que ver, pues también justamente con el tema de juventud. En fin, ahí es donde entramos, ¿no? Y con esta expresión de las famosas campañas negativas que se creó a partir de las campañas negativas, recuerden que el origen del nacimiento es aquel asunto en donde se decía que López Obrador era un peligro para México. A partir de que López, y se ponían imágenes de las gentes estas que recibieron dinero con las ligas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, se generó este tema, este concepto de las campañas negras, campañas negativas, campañas denigrantes, ¿no? Y entonces se quitó este concepto en la Constitución, ¿no? Porque, insisto, se formó parte, formó parte de un poco de la discusión, de la discusión y de deliberación de los casos en donde se decía, a ver, ¿qué es un problema que sigue hoy? Es que vamos a privilegiar al final del camino, la libertad de expresión, o la vamos a coartar. Y entonces eso es lo que nunca puede quedar claro desde el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista legislativo es prácticamente muy complejo el analizar y poner y delimitar ciertas barreras. Es más o menos lo que los legisladores piensan que se puede hacer, pero luego la ley, lo que surge o lo que puede provocar es justamente digamos, focos de ideas claras para ver qué es lo que no se tiene que hacer
y tratar de darle vuelta a la ley haciendo prácticas o conductas que no están estrictamente previstas en el tipo. Y en consecuencia, pues tratar de darle la vuelta a la ley como en tantos casos ha pasado, ¿no? Ustedes recuerdan el asunto también hablando de libertad de expresión, este asunto de los influencers del Partido Verde en veda electoral. En veda electoral todos los partidos políticos tienen absolutamente prohibido generar por cualquier tipo de propaganda, campaña, etcétera, etcétera. Recuerden, los 3 días antes de la jornada electoral. Y en 2 procesos electorales el Partido Verde ha sacado influencers a sacar Twitter, se supone espontáneos, ¿no? Diciendo que el Verde sí cumple y que ellos están a favor de las propuestas del Verde y que el Verde es su partido que les hace clic, etcétera, etcétera. Y dices, caray, o sea, no es posible que, o sea, le des la vuelta a la prohibición así, porque se le preguntó al partido y el partido nada más volteó y dijo, ¿y a mí de qué me acusas? Yo no hice nada. Claro, a través del análisis de las conductas desplegadas, a través del análisis de los contenidos de los Twitter, de la temporalidad, de la calidad de los sujetos que lo estaban emitiendo, fue relativamente sencillo entender que esto era una campaña perfectamente organizada por el partido y el partido obtuvo unas sanciones muy importantes. Con esto quiero destacar el tema de cómo darle vuelta a la ley. Entonces, el único tema, insisto, que se cae es el tema de la calumnia, pero el tema de lo denigrante realmente ha quedado fuera. Lo único de lo denigrante que creo que puede estar auténticamente obstaculizado dentro de las restricciones previstas por el artículo 6 constitucional está el tema del ataque al honor de las personas, ¿no? A la integridad, a la intimidad, a la individualidad. Creo que es lo único que podría quedar, digámoslo así, amparado de alguna manera, ¿no? En la calumnia y en algún tipo de ataque que pudiera ser considerado, perdón, desproporcionado. Entonces, ya decíamos esto, ¿no? La libertad de expresión de información, su maximización en el contexto del debate político, es un concepto básico, vital de nuestra democracia, de nuestra jurisprudencia electoral. Fíjense, es una jurisprudencia muy joven, de 2018, y respecto a los promocionales, que cada vez que sale un promocional son impugnados por parte de los partidos políticos porque dicen que están pasando la raya de la libertad de expresión y están atacándolos, denigrándolos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir con el estudio, y entonces dice la jurisprudencia promocionales protegidos por la libertad de expresión, críticas severas y vehementes al manejo de recursos públicos. Entonces, ya aquí pasamos al concepto de la calumnia electoral, compañeros, porque en el 41.3 apartado C establece que la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Este es un tema que existe, sí está vigente, este es motivo de procedimiento especial sancionador y de esto hay un montón. Y bueno, es muy relevante porque ustedes recuerden que en 2007 prácticamente a nivel federal se derogó el delito de calumnia federal y los estados, casi todos los estados, siguieron la misma y ya la calumnia no, la difamación, la injuria y la calumnia desaparecieron de nuestro Código Penal Federal, ¿sí? Entonces, para efectos todos son delitos contra el honor de las personas, ¿no? Expresiones que afecten el honor, la imagen, por diversas circunstancias. Particularmente ahora veremos cuál es la calumnia, ¿no? Pero sí se trató de reducir lo más posible estos límites de la libertad de expresión en materia política electoral, ¿no? Pero insisto, es muy importante que penalmente ya no se puede seguir, o sea, ya no hay manera. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad, en efecto, de entrar en falsos debates o en abuso del delito del tipo penal para poder, ¿cómo se dice? Para poder sancionar o inhibir la labor periodística de los sujetos que informan, que como ya veíamos, y lo que dice Antonio en la nota que nos escribió, que es auténticamente interesante, es
en el trabajo periodístico, ¿no? Se generaron esos debates. Ahora veremos el tema de la libertad de información y la libertad de periodismo, que tiene desde luego una protección reforzada, pero existen estos límites y que no se han movido, y entonces son límites tanto para el que expresa las ideas, que puede ser el periodista, o puede ser otro sujeto, y el periodista puede recoger lo que dicen ellos. Hay distinción de conductas en ese sentido, ¿no? No es lo mismo que el periodista cabecee una nota o emita una nota con base en una información donde se vuelve una actividad de él que puede dañar o que puede incurrir en este esquema de límites, por ejemplo, de calumniar, pero existe también la posibilidad de que él dé cuenta de hechos de terceros o de dichos de terceros en donde él nada más está expresando este tema. Claro, ahí hay un círculo perverso, ¿no? Porque, bueno, aquí si alguna persona, por decir algo, infiere una calumnia en contra de algún candidato, de algún actor político, pues esto puede ser retomada por diversos medios de información, por diversos periodistas, y la calumnia puede tener un efecto muy permisivo, o sea, muy pernicioso, perdón, es la palabra que quiero decir, muy pernicioso. Decía el famoso Juan Jacobo Rousseau, en el contexto de la situación política francesa, que es una situación desde el punto de vista fascinante, el entorno del final de la monarquía, el advenimiento de la revolución, y de esta clase ilustrada, ¿no? De Diderot, Rousseau, todos estos ilustrados franceses que eran verdaderamente geniales. Ellos decían, por ejemplo, de manera cínica, al estilo de Maquiavelo, tú calumnia que algo queda, ¿no? Y eso es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque en el tema de las campañas negativas, también mencionábamos, creo que algún par de ideas, en las campañas negativas también queda este tono, ¿no? De decir, oye, a ver, no voy a acusarlo directamente, pero voy a inventar una historia para perjudicar la imagen de esta persona, por decir algo, pues que tiene preferencias sexuales distintas podríamos decir, a las binarias, ¿no? Bueno, ahí qué restricciones, qué se puede, oye, es que yo no lo estoy criticando, yo estoy diciendo lo que de él se dice, porque él es un aspirante a candidato, es un funcionario público, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso puede generar desde luego una afectación específica en ese sentido, ¿no? Oiga, es que me quiso denigrar, porque eso no sería imputar una calumnia, ¿verdad? Bueno, vamos viendo lo que es la calumnia. Entonces ya vimos, ¿no? Es la propaganda política electoral que difunda los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, ¿no? Calumnien a las personas. Entonces, se eliminó del sistema penal, pero ahora sí, el tema está regulado o sigue regulado, sigue prohibido en la materia político-electoral. Dice, en las reformas de 2014, que ya habíamos comentado, se eliminó el concepto denigrante de la Constitución, pero se mantuvo vigente el término de calumnia. ¿Qué es calumnia? Vamos a adoptar una definición, pues no universalmente afectada, pero creo que toma los elementos de lo que consistía en esencia el tipo penal. Y desde entonces, y además esto viene desde la doctrina del common law americano, donde este tema está muy, muy desarrollado, porque en efecto la calumnia tiene que ver contra el honor de las personas, contra la honorabilidad, contra la incidencia respecto de la consideración que de esa persona tiene la sociedad o un estrato en la sociedad, ¿no? Entonces, calumnia podríamos decir que es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño en la reputación u honor de un individuo. Específicamente, consiste en la imputación a una persona de un hecho delictivo a sabiendas que es falso. De alguna manera, así es como quedaba recogida, perdón, en el derecho penal de nuestro país. Fíjense, hay varios elementos, ¿no?
hecha maliciosamente para causar daño en la reputación o honor de un individuo, la imputación en hecho. Es una restricción a empresas que se mantienen la libertad de expresión en materia electoral y ha sido criterio de la Suprema Corte que es un elemento, debe de existir un elemento de dolo en la imputación de un hecho falso, quiere decir a sabiendas de que lo es, fundamental para estar en presencia de la calumnia. Entonces, fíjense, aun cuando los actores políticos se ha considerado en este concepto de que están expuestos, como ya lo habíamos visto, a un mayor grado de tolerancia respecto de las informaciones o expresiones que se manifiesten en contra de ellos, esa libertad de expresión no incluye la calumnia, ya que ésta efectivamente daña su honor, su intimidad o su imagen pública al serle reconocido, imputado como autor de un hecho contrario, desde luego, al orden jurídico. Incluso el periodismo, a pesar de estar protegido con la más amplia protección de la labor informativa, no puede incurrir en estas conductas contraventoras de la restricción constitucional. Entonces, aquí es vital lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué? Porque en este ámbito de expresión, de libertad de expresión, hay multiplicidades de mensajes, de contenidos y de formas de emitirlos, medios de emitirlos, ¿no? Tenemos que distinguir entre si una expresión constituye una opinión o una información, a fin de valorar si se puede estar en presencia de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de una transgresión de la misma, ¿no? O sea, ¿y cuál es la distinción entre estos, no? La expresión de una opinión, compañeras, compañeros, depende del elemento valorativo de quien la emite y no puede ser contrastada respecto del punto de vista de su veracidad, ya que no pueden ser objeto de investigación y contraste, so pena de incurrir en una censura no tolerada por los ámbitos constitucional y convencional. En esa opinión, los ciudadanos y periodistas cuentan con la presunción de cobertura constitucional y solo se admite un cuestionamiento en contrario, desde luego por la persona que es afectada por estas expresiones, ¿no? Ahora, las informaciones dependen de un elemento fáctico para su veracidad. Y en este sentido, quien la despliega, principalmente los periodistas, no se encuentran sujetos a la restricción apuntada, ya que en su calidad de transmisores de hechos, de informaciones, fundamental para el debate democrático, cuando difunden una determinada información, lo hacen en el ejercicio legítimo de su profesión. Pero el diablo está en los detalles, mis queridos compañeros, compañeras, porque realmente en estos puntos es donde les decía yo, puede existir ahí un debate respecto de si realmente una información es bien intencionada o mal intencionada. Y ha habido también intentos por parte de los legisladores de tratar de restringir todavía más en otros ámbitos, no nada más en el político, la actividad de los periodistas, ¿no? Porque la actividad de los periodistas es cuestionada, y estamos hablando de la libertad de información en términos generales. Pero al igual que la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no? De difusión de las ideas y de las informaciones, forma parte esencial del sistema democrático. Lo veíamos, son el 6 y el 7 de la Constitución y es el 13.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es tan importante la libertad de expresar las ideas como de transmitirlas y de, digámoslo así, de pues transportarlas, etcétera, etcétera. Ahora, en ese ámbito se puede ejercer la crítica que se quiera. La crítica que se quiera. Ayer hubo un debate por las dos candidatas a la gobernatura del Estado de México. Y en el debate de la gobernatura del Estado de México, la candidata del PRI y de la alianza en contra de la candidata de Morena, le decía a la otra que había sido acusada de delitos, que ya había sido condenada y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Y que, en consecuencia, con qué autoridad moral venía a decir que
ella iba a ser la punta de lanza en el combate a la corrupción. Y entonces ella, pues en principio no quería contestar, pero lo más que alcanzó a decir fue a decir que ella no había incurrido en ningún tipo de cosas y que sancionaron al partido. Entonces, que ella no era responsable de nada, que era el partido el que le tenían que pedir cuentas y era el partido el que estaba pagando las cuentas. Entonces, claro, desde luego la periodista no le estaba inquiriendo, ni la contrincante no le estaba, porque la periodista se le fue encima diciéndole, oiga, usted viene a decir aquí que usted no ha sido sancionado, pero hay una sentencia del tribunal, es un hecho lo que le estoy confrontando. Y ella dijo, no, esas son invenciones que están haciendo en mi contra, porque yo no formé parte de ese tema, sancionaron al partido. Y si alguien recuerda ese asunto, además que es muy chistoso porque en efecto sancionaron al partido y no la sancionaron a ella, no sé, la verdad es que no sé por qué razones, los confieso abiertamente, pero, y no es que no haya leído la sentencia, es que leo la sentencia y no encuentro las razones por las cuales no la hayan sancionado, pero desde luego que eso lo hubiera generado en términos administrativos y de responsabilidad de servidores públicos, pues por lo menos unos años de inhabilitación. O sea, por lo menos hoy en día no podría estar compitiendo para la gobernatura, ¿no? Pero mi tema es, en el tema de la libertad de expresión, ¿no? En el tema del debate político, cuando se le acuse, cuando se le acusa a la candidata, a la maestra Delfina, de delincuente electoral, que es un concepto fuerte, ¿se está incurriendo en una calumnia o no se está incurriendo en una calumnia? Quien quiera tener alguna opinión puede levantar su mano y puede externar su opinión si es que... Porque es un tema que en mi opinión no está fácil, ¿eh? No es un tema de fácil identificación. A ver, Jonathan, por favor. Buenos días. Hola. Si ya alguna autoridad determinó que es responsabilidad, yo creo que ahí si tú lo dices, ya no hay calumnia, siempre y cuando ya haya una resolución en ese sentido, porque si el tema está aún en proceso, no sabes lo que va a determinar la autoridad y a lo mejor ahí sí estarías incurriendo en la calumnia. Pero si ya hay alguna determinación ya con todo el proceso, me parece que no aplicaría. De acuerdo. Ahora, exactamente, es una posición. Sin embargo, fíjate que ella lo que decía ayer era estrictamente cierto. A ver, lo sancionó al partido, a mí no. O sea, le hace ella, como les digo, no fue ni inhabilitada. Hay una carpeta de investigación en el ámbito penal. Hay una investigación en el ámbito penal, una carpeta que desde luego está dormida. Ahí no ha pasado absolutamente nada. Y hay una denuncia en el Congreso del Estado porque la comisión de estos delitos, no de estos delitos, de esas irregularidades administrativas, que bueno, igual y podían conformar delitos, desde luego, por eso está la carpeta en la Fiscalía Especializada, tampoco ha dado cuenta de nada. Entonces, digámoslo así, ella como tal no ha sido sancionada. Entonces, digamos, la delincuente electoral, si se dan cuenta, en algunas expresiones sí se le ha dicho así, pero ayer la candidata del PRI se cuidó muchísimo de no llamarla en ese sentido. Pero yo creo en efecto que forma parte del debate. A ver, ¿por qué le estás diciendo delincuente? Pues porque provocó un delito o porque a partir del descuento que se les hizo. Es que para mí el tema es auténticamente un tema sin, un barril sin fondo, porque la conducta que se desplegó y que se sancionó fue hecha por ella. Sin embargo, ella no recibe ninguna sanción. Entonces, yo creo que no se estaría incurriendo en una sanción, pero yo si fuera abogado de ella, para dar las dos posiciones, yo le diría, no, me está calumniando porque yo, en efecto, yo no he sido condenada de nada. Oye, es que tiene unas carpetas por ahí, pero como decíamos hace ratito, no hay sentencia ni determinación respecto de que es delincuente. Entonces, ahí es donde ha logrado ella, entendido, ha logrado encontrar, sí, voy Norma, ha entendido un ámbito de protección
y no está mal asesorada, creo yo. A ver, Norma Elena, vamos a ver qué dices. Así, lo que quería abonar es que también, desde mi perspectiva, sí hay calumnia toda vez que no hay sentencia firme, como decía el compañero Jonathan, pero también es cierto, profesor, que se atenta contra el otro derecho, que es nadie, no a las garantías de seguridad, que nadie puede ser molestado en su persona, pues. Y me parece también que alude a un tema de esto que decía de Rousseau, ¿no? Haz calumnia, tu calumnia que algo queda. Pues, Sí. o sea, sí está muy, muy claro, pues, el tema, porque también se estaría transgrediendo el modo honesto de vivir, es decir, no podría ser candidata, ¿no? Me parece que ahí en derecho político electoral está también en jaque, pues. Sí, interesante tu apuntamiento, aunque sí quisiera ahí matizarle. Acuérdate que el modo honesto de vivir, la Suprema Corte lo acaba de eliminar ya como requisito de elegibilidad. Entonces, por ese lado lo vamos a descartar, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, entiendo el punto y creo que es la parte de lo rico. Ahora vamos a ver qué dice Maite Juliana Loaiza. Buen día a todas y a todos. Hola. También es muy importante verificar la parte de lo que se busca con la calumnia, o sea, la finalidad en sí de lo que es calumniar. Obviamente estamos en un proceso electoral y la propia, el señalar a otra persona se busca con el mismo fin de menoscabar o de quitar una percepción que se tenga sobre esa persona. Entonces, más allá de si estamos protegiendo o no su principio de inocencia, su libertad o su debido proceso, o el que no haya una sentencia ejecutoria en contra de la maestra Delfina, es la parte de qué es lo que buscaba la candidata en el sentido de señalar algo que pretendía claramente quitarle una aceptación dentro del electorado, ¿no? O sea, un poquito ya, no, me gustaría que concluyeras la idea. O sea, en tu opinión, es el acusarla de eso si es calumnia. La calumnia al final busca menoscabar los derechos o la aceptación del otro. Entonces, claramente durante un proceso electoral, cuando no hay una sentencia que pueda decir, sabes que esta persona sí lo hizo o no lo hizo, podemos decir que calumnia es algo que busca dañar o afectar a la otra persona. Sí, o sea, insisto, sí hubo calumnia, o sea, sí hay calumnia, acusarla de ese tema, claro, ok. A ver, Aldo Efraín, por favor. ¿Ahí me escucha? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, primero que nada, pues considero también, por ejemplo, desde ahora que lo estamos abordando desde la perspectiva de los derechos humanos, el determinar que, por ejemplo, aunque una persona sea sentenciada, el hecho de ya darle una categorización y de llamarle ya delincuente también comienza a crear cierto tipo de estereotipos hacia este tipo de personas. Tal vez simple y sencillamente, incluso ahora las cortes constitucionales o los tribunales hacen por llamarlos de diferente manera, no simple y sencillamente llamarle el sentenciado, por ejemplo, el procesado, algo por el estilo, que pues son categorías que van a respetar esa parte de la dignidad de la persona y que, por ejemplo, independientemente de que pueda ser calumnia o no, el hecho ya después de llamarla de esa manera puede ser incluso ya sujeta de algún control por parte de algún tribunal o algo por el estilo. Es lo primero que me surge en este sentido. Sí, que es lo que, o sea, es el quid del asunto, ¿no? O sea, a ver, es delincuente, si el término delincuente implica, habría que ver un poco la definición de la RAE, pero da la idea o es la expresión para referirse a las personas que cometen delitos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es imputarle un delito, ¿no? Y la señora no ha sido condenada, sí ha sido imputada, pero no ha sido condenada por un delito. O sea, sigue su presunción de inocencia. Entonces, ahí seguimos. Jonathan, a ver qué dices, por favor. Yo creo que también depende mucho cuando es una imputación directa o genérica. En los debates se presta mucho a decir, no, pues los del PRI son corruptos, los del PAN son corruptos, Morena son corruptos. Pero ya es muy distinto a decir, oye, a ver, tú hiciste tal conducta en tal fecha con tales características. En el caso que nos ocupa, ahí me parece que
si nos atenemos al tema de derecho administrativo, seguramente al final la imputación va a salir que ya no fue, porque pues seguramente quien firmó los descuentos directamente fue el tesorero, el director de administración, etcétera. Entonces ya va a decir, a ver, aquí están mis subordinados, yo delego, yo ni sabía. Pero creo que como comentaba la compañera Maite, pues es el objetivo, que es el que habría de plantear qué busca la candidata de uno u otro color, porque Sí, también la otra le dijo a la otra, ¿no? También 100 años sí, de corrupción y sí, todo sí, el sí, tema, sí, ¿no? sí. Entonces, los dos van en ese mismo sentido, pero yo creo que sí habría que ser muy específicos cuando es algo genérico o ya una conducta ya directa que pues, tendríamos que esperar la sentencia, ¿no? Claro, 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 sí, pero fíjense que lo interesante de este tema, de este análisis, es justamente cómo la legislación electoral ha tratado o los confines que hay respecto de la tutela de la libertad de expresión en ese sentido, son confines como muy delimitados, ¿no? En términos generales, ya te quité lo de denigrante, que yo tengo mis dudas hoy en día, aunque no esté en la Constitución, ¿eh? Porque volvemos a la misma, está el tema o sea, tengo mis dudas, no, desde luego ya se quitó de la Constitución, no, o sea, no está prohibido, pero volvemos al tema de que en un debate acalorado, etcétera, etcétera, yo quiera denigrar a una persona, por ejemplo, decía hace tiempo una compañera, que nos hizo favor déjame recuerdo el nombre, porque ya, Norma Elena Flores, nos decía, a ver, bueno, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, a alguien se le denigra por su calidad de afrodescendiente? Ah, bueno, ahí pareciera ser que la libertad de expresión podría estar también yendo en contra de las características de la persona, particularmente en su raza, y ya sabemos que no puede existir nuestro sistema constitucional de denigración o discriminación por ningún motivo de esta naturaleza, ¿no? Por raza, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí tendría mis dudas. En este caso del debate político, las líneas, la calumnia puede ser una línea muy clara. Por ejemplo, ahorita creo que todos llegamos al convencimiento de que más allá de nuestra preferencia política, más allá de nuestra simpatía o antipatía por determinado candidato, de eso no se trata. Yo lo que digo es, lo que ha dicho la Suprema Corte y el Tribunal es, el debate debe de ser robusto, debe de ser contrastado, debe de ser respecto de apreciaciones, incluso percepciones. Por ejemplo, esos 100 años de corrupción del PRI o a lo que se hace referencia, ¿no? Pues es un tema tan indeterminado y que políticamente se vale, ¿no? A ver, tú formas parte de la corrupción. Oiga, la denuncio porque está calumniándome porque corrupción es delito. Híjole, yo creo respetuosamente que cualquiera pues, rechazaría ese posicionamiento y diría, no. A ver, esa percepción es una percepción de alguna manera sociopolítica que tiene, desgraciadamente, una gran parte de nuestra sociedad. Hay una parte que no la tiene, ¿no? Pero hay una parte que sí la tiene. Y eso forma parte ahora sí, de opiniones. Y esas opiniones no se pueden juzgar, limitar o descartar. Digamos, en estos términos, lo único que auténticamente puede, insisto, replecharse, o sea, reprocharse, impugnarse en vía político-electoral, es cuando yo me quejo de una calumnia. Entonces, si una persona denuncia a la maestra Delfina, yo creo que ella tendrá elementos para defenderse, porque no ha sido sancionada y realmente no ha sido castigada por ninguna sentencia en lo personal. Eso, desde luego, yo conozco muy bien a Horacio Duarte, en un principio contrincante, ahora su jefe de campaña. Fue abogado desde el PRD y ahora de Morena mucho tiempo, fue el líder jurídico, digamos, del partido y el líder jurídico electoral. Y él, desde luego, la asesoró muy bien. Me dijo, a ver, vamos a ver, tú siempre yo no fui, pues castigaron al partido. O sea, más allá de que comparto yo no la sentencia del tribunal, el tema fue el partido político. Así se defendió ella y creo que así era la manera de defenderse. Entonces, el tema
dice Miguel Israel, ¿por qué no lo platicas en vivo, Miguel Israel? A ver, déjame ver. Aquí. Dice, probablemente el órgano jurisdiccional las consideraría como expresiones genéricas y que son permitidas en el debate público, a diferencia de los hechos específicos de los cuales no ha recaído una sentencia en materia penal. ¿De acuerdo? Sí, claro. Pues eso tendría que ser más o menos el marco de pues digamos, de práctica jurisdiccional, si es que esto, insisto, se mete o se traba en este debate. Pero a lo que voy es, fíjense cómo, y retomo este tema que estábamos platicando, como una calumnia, fíjense que depende de una opinión o de una información. Una calumnia entonces puede ser externada en una opinión, por ejemplo, dice ahí el elemento valorativo de que la mitad, y no puede ser contrastada respecto al punto de vista de su veracidad. Hay mucha gente que incluso legítimamente puede tener la opinión de que la maestra Delfina, para hablar de este caso concreto, es una delincuente y que ella es literalmente la que descontó, como se lo dijo la candidata del PRI, y lo que dice la sentencia, o sea, esto es un dato público, o sea, no estamos aquí hablando de ningún chisme ni mucho menos. Operaban descuentos a los empleados del municipio de Texcoco, como bien dice Jonathan, ella no los firmaba, ella no controlaba la nómina, ¿no? En efecto, pero en esa administración se acreditó plenamente este asunto, ¿no? Entonces, hay gente que puede tener ese tema de la opinión. Bueno, pues el respeto a la libertad de expresión, o tu respeto a la libertad de expresión, va a ser de que tengas tu opinión de que ella es una mala candidata, de que no es una candidata idónea, pero en el debate político, en el contexto político, en tu expresión de idea y en la información que se transmite a las personas, no puedes utilizar el término delincuente porque implica la posibilidad, no la posibilidad, la actualización de que ese hecho ya fue juzgado y en estos casos, nos guste o no nos guste, no ha sido de esa manera. Entonces, es muy importante que veamos desde qué punto de vista se pueden generar esos temas. Y miren, por ejemplo, en el caso de los noticieros, ya vamos a ver, déjenme ver qué sigue. Calumnia en materia electoral. Dice, para seguir con este tema, la Sala Superior, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ellos tomándola de la doctrina constitucional americana de hace un siglo, o sea que se ha ido consistentemente desarrollando, los antecedentes más interesantes están en Estados Unidos, porque son auténticos debates prácticos sobre si un caso puede ser o no, o sea, qué expresión. Por eso les digo que no es baladí esto que les pregunto de que si se le acusa de delincuente a una persona, esto puede pasar bien o puede estar amparado dentro del debate o no lo puede estar amparado. Distinto a que una persona en una columna de opinión diga, yo la firmo como Noé Corso Corral, soy columnista de tal o cual cosa, pues fíjense que en el entendido de que la maestra Delfina, a pesar de que dicen que es una delincuente, no va a recibir sanción alguna y va a competir en el proceso electoral del Estado de México. Bonita democracia la que tenemos nosotros, que permite a los delincuentes tal y cual cuestión, ¿no? ¿Es un ejercicio distinto a un ataque directo o es un ataque directo amparado en la libertad de expresión? Hay variaciones del caso, y perdón, tampoco es baladí, pero quizá no me interesa aquí de generarles ese tema. Se los dejo como expresión, porque lo hemos platicado. O sea, la Sala Superior ha exigido, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el elemento subjetivo a sabiendas, para tener acreditada lo que la doctrina ha denominado como malicia efectiva. Tiene que haber una malicia efectiva en este sentido como elemento indispensable para ser sujeto activo de una calumnia. En ese sentido, la exigencia de veracidad, o verosimilitud, resulta un elemento consustancial al análisis de la malicia efectiva o intencionalidad de una propaganda o información calumniosa, ya que se tiene que demostrar la intención de afectar de manera injustificada la imagen de una persona o partido frente al electorado. Este ha sido un criterio que se ha sostenido desde este expediente, el subrep 89-2021.
2017. ¿Y qué es lo que se busca con este tema? Es el derecho al voto informado y al debate público libre y equitativo, ¿no? Entonces, una calumnia nada más puede llevar al engaño en esta materia. Ahora, les decía yo, y este es un punto que me interesa mucho, es a sabiendas de que la persona es, no, a sabiendas de que el hecho que se está imputando no ha ocurrido o no ha ocurrido. Entonces, por decirles algo, en el proceso electoral del gobernador de Querétaro en el 2018 también creo, 18, no, en el anterior fue 16 porque Mauricio Curi apenas empezó el año pasado, sí, en 2016, que fue el último año que estuve yo en la sala superior, se generó también en las campañas, unas informaciones respecto de que alguno de los candidatos no el del PAN, sino el del Partido Revolucionario Institucional, no me acuerdo quién era, había participado en la compra ilegítima de ciertos terrenos y que le había dado concesiones específicas a una desarrolladora inmobiliaria para generar lo que pasa ahora o se está acusando en la Ciudad de México, lo del cártel inmobiliario, que es de lo que se acusa normalmente a las administraciones cuando se les quiere acusar de corrupción, no de que autorizaron usos de suelo de manera indebida, generaron planes parciales de desarrollo o los violaron a través de moches, y ahí se generan emporios inmobiliarios de manera ilícita. Pues de estos hechos se acusó al candidato, a uno de los candidatos, no recuerdo exactamente, pero a Curi no fue a, ¿contra quién ganó Curi? Él le ganó a la candidata que era una mujer, pero había otro candidato. Y entonces este candidato llevó, sí, creo que era Torres Landa del PRI, creo que sí. Y entonces este candidato llevó el caso a la justicia electoral y dijo, oye, me están calumniando porque están acusándome de datos que no son ciertos y que francamente pues son actos que constituyen delitos. Pues en todos los promocionales, en toda la propaganda, la idea que se trataba era decir, este candidato no puedes votar por él porque él fue que cuando siendo alcalde del municipio conurbado de Querétaro, hizo esto, hizo lo otro, y generó con eso una riqueza desproporcionada. Esto realmente como tal, pues no era la imputación de ningún delito, digamos en términos concretos, pero la narrativa apuntaba de alguna manera a que existía este tema. Y entonces dice él, oigan, ni siquiera hay un expediente en mi contra. ¿Por qué carajos me están a mí ahora atacando con esta herramienta? Si esta herramienta, si esta información es una información que no tiene veracidad. Y entonces la sala superior dijo, bueno, pues estamos en el contexto de un debate público, no se te imputó un delito como tal, a sabiendas de que no, se dio cuenta de informaciones que salían en los periódicos, porque en efecto se cuidaron de decir que estas fuentes venían de tales y cuales publicaciones, etcétera, etcétera, y pues de alguna manera se generó esta información, es un hecho del dominio público, del que han dado cuenta los periódicos, y se construye esta narrativa y pues no podemos hacer nada en contra de ella. Oiga, es que no es cierta, está bien, pero ese elemento de veracidad que hacen los periodistas a través de su trabajo, pues no les es exigible ni reprochable, porque imagínense ustedes, los periodistas tendrían que tener la obligación, bueno, ética la tienen, de tener informaciones 100% verificadas en estos contextos, para efectos de poder ser sancionados o limitados en su libertad de expresión. Y entonces dejó pasar el asunto. Y yo les digo mi opinión, a mí me parece muy grave eso.
al gobernador de Jalisco, no sé si se los platicaba ayer en algún contexto, al candidato a gobernador de Jalisco del PRI en el proceso electoral de 2006, le llevaba 10 puntos arriba del candidato del PAN, que en ese entonces era Emilio González Márquez, exactamente, llevaba 10 puntos arriba. Y el día de la veda electoral surge un encabezado en uno de los periódicos más importantes de Guadalajara y decía el tema, acusado Arturo Zamora de tener vínculos con el narcotráfico. Fíjense, acusado el candidato de tener vínculos con el narcotráfico. La semana anterior a la elección. ¿Saben qué pasó con eso? Los 10 puntos se volvieron 2 en contra o 3 en contra. Y perdió la elección. Nunca lo denunciaron, nunca lo condenaron, nunca estuvo sujeto a ningún proceso. Y se le dio. ¿Era una calumnia o no era una calumnia? Claro, pues dijo el periódico, él denunció en un procedimiento administrativo sancionador, él denunció que lo habían calumniado. Y el periódico dijo, según las fuentes, de que existía una carpeta de investigación. Fueron y buscaron y había una carpeta de investigación hechiza, literalmente, un escrito acusándolo días anteriores, etcétera, etcétera. Pues pareciera ser que ahí hubo una trampita, ¿no? Creo yo, no estoy juzgando si sí o si no, no tengo idea, no hay un juicio, insisto, no hay. Entonces tenemos que partir, creo yo, de la presunción de inocencia. Bueno, pues esa información dura, fuerte, que podríamos discutir si podría constituir una calumnia o no, fue la que le hizo bajar esos puntos a ese candidato en ese contexto. Y de verdad es una historia aquí en Jalisco súper famosa, porque fue la que permitió la continuidad del PAN por otro sexenio más. Y bueno, lo que gusten y manden, ¿no? Todo esto ya, acuérdense que política también es destino y cada día va cambiando el panorama, las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema bien interesante. O sea, la calumnia tiene a lo que voy con todo y que parece, porque parece solamente, ¿no? Que hay ciertos confines o delimitaciones prácticas. En ese sentido, la verdad es que es complejo determinar en los casos concretos. A mí me parece que esa imputación también puede ser un ejercicio excesivo de la libertad de expresión, de la libertad de información, fíjense, y de expresión, por lo tanto, porque hizo referencia a fuentes, porque hizo referencia a hechos que en efecto existía ahí una carpeta de investigación, pues que no llevaba a ningún lado, ¿no? Entonces, oigan, pues el periódico dijo, yo no lo acusé de nada falso. Fíjense cómo, desde luego, pues, insisto, existen las estrategias de libertad de expresión y comunicación política en ese sentido, ¿no? Entonces, la ley ahora, compañeros, en nuestro artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la calumnia debe de tener un impacto en el proceso electoral, ¿sí? Entonces, para ello, la Sala Superior ha tenido una categorización de los elementos que debe de tener esta calumnia, ¿no? Un elemento temporal para analizar el posible impacto en el proceso, cuándo se dio la información que se está juzgando, etcétera, etcétera, como calumnioso, el contenido de la expresión calumniosa y el medio de difusión para determinar el alcance del posible daño a la imagen del sujeto ofendido. Fíjense, esa expresión de la que estamos platicando en el caso concreto, así bajó de las preferencias electorales a este candidato. Oigan, ¿se vale? ¿No se vale? Éticamente, yo creo que las respuestas pueden deducirlas de sus propios principios éticos. Yo sí creo que en la política
como en la guerra, dicen, en el amor, todo se vale, pero nuestro sistema de comunicación tiene ciertas restricciones, ¿no? Y yo creo que este concepto de calumnia, que es justamente el daño al honor de una persona que se da por la imputación de un hecho falso, particularmente un delito, a sabiendas de que es falso, para dañar su percepción en su imagen, y en ese sentido producir una ventaja electoral, debe de ser una conducta sumamente estricta de vigilar. O sea, en pocas palabras, si a mí me hubiera llegado ese tema a tiempo como juez en ese entonces, que gracias a Dios no me llegó, pero me hubiera llegado, yo sí creo que estábamos en presencia de una calumnia bien formulada y perfectamente bien constituida. Y la verdad es que sí, yo creo que en esas estrategias, porque insisto, al final del camino, pues digamos, no se imputaba ningún delito en específico, ¿no? Se acusa, se estaba informando de un hecho, se acusa a esta persona de tener vínculos con el cártel, que además en ese entonces ya estaba teniendo una incidencia muy importante en las actividades económicas y en alguna medida políticas del Estado, ¿no? Imagínense lo que puede pasar en todos los demás estados, que ahora como pasó en el caso de Tamaulipas, en el caso de Michoacán, recientemente, ¿no? Entonces, realmente ahí el tema es muy complejo, es uno de los temas, insisto, en mi opinión, más importantes para poder analizar este tema. Entonces, esta libertad de expresión tiene su correlativo en esta libertad de información, libertad de prensa, ¿no? Como se desprende de las bases constitucionales, esta libertad se encuentra indisolublemente asociada a la libertad de expresión y protege a periodistas y editores sin importar los medios utilizados para su transmisión y difusión. Está prohibida la censura previa y cualquier ejercicio para impedir y menoscabar el libre tránsito y difusión de las ideas y opiniones. Entonces, aquí hay que cuidar entonces, desde luego, al emisor de la expresión o de las ideas con el transmisor de las mismas, ¿no? Y el transmisor de las mismas, digámoslo así en términos generales, el estrato profesional del periodismo está sin duda en materia electoral especialmente reforzado en cuanto a su labor. Realmente ellos no han podido realmente ser condenados o reprochados en cuanto a las informaciones, las opiniones que se emiten, insisto, y ellos cuidan muy bien de no generar calumnias, ¿no? O este tipo de actos que pueda dañar el honor de las personas. Les voy a decir mi punto de vista. Yo creo que en la contienda política justamente las campañas sucias, las campañas negras, las campañas forman parte de un contraste natural entre contendientes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, pues desde luego, yo tengo que convencer al electorado de manera ideal de que yo soy la mejor opción. Pero una de las maneras para poder identificar al electorado de que yo soy la mejor opción, por ejemplo, pues sí, es contrastando mi vida o los hechos de mi vida con los hechos de la vida de otros. Y si los hechos de la vida de otro hay actos reprochables o actos ilícitos o actos que pueden considerarse ilícitos, pues desde luego podríamos entrar en contraste por esa vía. Y yo puedo, por ejemplo, ¿no?, tratar de emprender una campaña. Claro, hoy en día, por ejemplo, no se le ocurre a nadie, porque es un tema como viejo, pero voy a poner un ejemplo que por malo es gráfico, ¿no? Vamos a decir, el señor que dice que va a promover a la familia y que se ha divorciado 4 veces, ¿no? Se ha casado 4 más y no es un ejemplo de las buenas prácticas familiares que va a entender. Claro, hoy en día eso podría ser incluso hasta una cosa a favor, ¿no? Pero a lo que voy es, uno tiene que tratar de compararse respecto al otro. ¿Y cómo se compara uno del otro si yo no tengo grandes espacios o grandes logros para poderlos diferenciar de mi contrincante?
pues evidentemente será el tratar de pegarle en su reputación, en su honor, a su modo de vida a estas personas. Y yo creo que, insisto, en el ámbito político, si bien es cierto, se admite lo más fuerte posible este tipo de debates, la verdad es que yo estoy convencido de que pues los límites éticos, aunque sea de una contienda política, deben de permear y deben de prevalecer en cualquier circunstancia. Ahora, insisto, estos límites éticos están colgados, en mi opinión, con alfileres, compañeras, compañeros, porque es muy difícil, desde una perspectiva auténticamente objetiva, el poder determinar a veces si estamos en presencia o no de una calumnia. No tengamos duda de que el concepto de calumnia es lo único que nos puede llevar a sancionar a una persona, ¿no? De hecho, hay muchos procedimientos especiales sancionadores que han pasado por el tribunal y que son vigentes actualmente porque alguien o muchas personas se están quejando de indebidas, de campañas indebidas, porque las son calumniosas, en contra de los mismos. Entonces, y pues la sala especializada y posteriormente la sala superior, pues van juzgando sobre si es ejercicio efectivo de la libertad de expresión o sobre si encuentra un límite en el caso de la calumnia. Y en el caso de la calumnia, les diría yo, las condenas del tribunal han sido muy consistentes, relacionadas con que las informaciones que se juzgan y que son susceptibles de sancionarse, auténticamente pasan por la implicación de un acto delictuoso a sabiendas de que es falso. Y claro, digámoslo así, que la afectación en el proceso electoral, pues prácticamente viene implícita en la acusación misma, ¿no? Cualquier tipo de expresión calumniosa en mi contra, pues tiende a disminuir mi imagen y mi presencia en la campaña electoral correspondiente. Y ahora hay un tema muy importante, compañeras y compañeros, con esto vamos a cerrar, pero es un tema muy complejo. Cindy, por favor. Disculpe, profesor, la interrupción antes de pasar a ese siguiente tema. Fíjese que no entendí o no me quedó muy claro el caso que comentó usted de la persona del PRI que llevaba 10 puntos arriba y que con esa nota previo a la jornada electoral se fue hasta un -2 o -3. Ahí sí él promovió algo, o sea, sí fue susceptible de una nulidad y sí fue, o sea, sí se acreditó pues ese perjuicio. Él promovió 2 vías, Cindy. Él promovió un procedimiento, en ese entonces no estaba el especial, estaba el ordinario sancionador, un procedimiento sancionador, porque lo habían calumniado. En ese entonces creo que, insisto, todavía existía el delito de calumnia. Él fue por la vía penal, él fue por la vía administrativa electoral, y al momento de presentar su recurso de impugnación o juicio de inconformidad respecto a la elección ante el tribunal local y posteriormente ante la sala superior, dijo que había sido calumniado y que eso le había generado la baja de puntos. Y perdón que se los diga, eso casi es muy complicado decirlo así en un tribunal, pero porque es imposible de medir, pero eso fue lo que lo hizo perder. O sea, esto aquí en el ambiente político de Jalisco, tú le preguntas a alguien respecto de lo que le pasó a Zamora y todo el mundo dice, pobre Zamora, sí le hicieron una fregadera, porque lo acusaron de eso. El encabezado del periódico era algo así, palabras más, palabras menos, pero vinculan a candidato del PRI con el crimen organizado. Déjalo así. Palabras más, palabras menos. 8 columnas el martes anterior a la elección. Y se daba cuenta de una carpeta de investigación que estaba en ese sentido. Y sí había una carpeta así, promovida, pues no sabemos por quién, pero existía, estaba reciente. ¿Y qué se dijo? Pues el periódico dio cuenta de una información, de un hecho. Él decía, es que la manera en que la presentó fue determinante. Parece mentira como todavía en ese entonces, fíjate, 2006, un encabezado de periódico dio ese efecto. Es un poco lo que busca la regulación, que no pase eso. Pero ahí
pasó evidentemente. ¿Y qué dijeron todas las instancias? No hay manera de generar esa probanza. No hay manera de generarla, no hay manera de generar el impacto. Primero que nada, no tuvo esa noticia digamos, una fuente, no es una calumnia propiamente dicha, estaba prohibida también, porque se dio cuenta de una carpeta de investigación que existía, sí existía. Y pues fue motivo de una noticia, un hecho así como te lo estoy platicando de duro. Él se defendió, pero no le dieron la razón. Dijeron, lo sentimos, esto ahora sí que formó parte del debate político, no se advierten mentiras porque no te dijeron que tú eras, involucran o denuncian a tal por ligas. Así fue. De hecho, acaba de renunciar al PRI, parece que se ha reinventado y ahora está por acá y yo, desde luego, yo lo conozco personalmente desde hace muchísimo tiempo. Y sí, por cuestiones naturales pero cuando él era diputado federal, justo cuando yo entré al tribunal, y él es una persona muy significativa porque es maestro de Derecho Penal aquí en la Universidad de Guadalajara, hicimos varios congresos juntos, etcétera, etcétera. Es un notario bien respetado, etcétera, etcétera. Fue alcalde de Zapopan y pues esa acusación lo derrotó. Así. Gracias. ¿De qué? Nancy. Hola, buen día a todos, buen día maestro. Gracias. Yo creo que lo que estábamos comentando finalmente también tiene mucho que ver con la idiosincrasia que hay en México actualmente y el tema cultural, en el que, no digo que a todos, pero a la mayoría ven una nota y realmente no les importa investigar la fuente, investigar si es cierto o si no es cierto. Entonces, esto en temas de, podría decirse, marketing político, en muchas estrategias hacia asesores que están con los candidatos o con partidos políticos, ven un área de oportunidad en eso, en que, como decía usted, días antes, o sea, porque esa nota no la sacaron meses antes, en el que todavía quizá el candidato tenía la manera de demostrar que no era cierto con algunas notas. No, golpe de knockout, así es. Ajá, entonces siento que es un tema pues de como estrategia en relación con los asesores de los candidatos o de los partidos, en los que ven el área de oportunidad y la idiosincrasia del mexicano, en el que a mí me ha tocado, incluso no debería darme orgullo, ¿verdad? Pero que familiares, tías y demás me dicen, oye, que la gobernadora esto o el gobernador esto, y lo toman como un hecho cierto sin investigar, y yo, oiga, no, pues es que hay que ver la fuente, hay que investigar, no hay que dejarse llevar por todo lo que ves o lees, y eso pues creo que es un nicho para estas estrategias, tanto para ganar votos como para hacer que otros los pierdan, ¿no? Claro. Gracias. Claro. Ahora, la pregunta del millón para todas y todos es ¿cuándo se vale y cuándo no? Yo se los digo en serio, porque yo en ese entonces recién había llegado a Guadalajara. Yo realmente ni me enteré demasiado porque no tenía, ni siquiera votaba aquí. Pero lo que sí les quiero decir es que a 15 años vista, 18 años vista, a mí me parece que ese fue un hecho que podía haber sido, o sea, no hay duda. No hay duda desde el punto de vista de la percepción pública de que eso fue así. No hay duda. Entonces, en el tribunal, ¿cómo lo hubiera juzgado? Ahí es donde está la pregunta del millón. Ahorita vamos a volver sobre esa, pero vamos a ver qué nos dice Aldo Efraín, por favor. Bueno, pues simple y sencillamente también en el sentido, o en el mismo sentido en el que se expresa nuestra compañera Nancy. Por ejemplo, es muy importante saber cómo tomamos decisiones. Por ejemplo, en este aspecto, Daniel Kahneman, en el libro Pensar rápido, pensar despacio, nos da mucho parte de este sentido. Y como lo dice Nancy, en el sentido de que, por ejemplo, los mexicanos ya tenemos una percepción de que en la política es corrupción, en la política es desvío de recursos, en la política todos mienten, en la política muchas cosas. Entonces, ese tipo de criterio que se ha venido creando desde hace mucho tiempo, derivado de las malas actuaciones, las omisiones, etcétera, ha creado que las personas confíen en este tipo de noticias o encabezados que no se dan a la tarea, como bien dice ella, de verificarlos. Simple y sencillamente si dicen es corrupto,
se van con la percepción de que así es, porque se tiene esa idea ya creada de que así es de esa forma. Entonces, el sistema 1, dice Kahneman, simple y sencillamente lo que hace es confirmar, dice, entonces sí, ¿no? Y es cuestión de pensar y de analizar, como bien lo dice, pero creo que en este aspecto el tribunal sí debería tomar unas bases un poco más científicas y los datos, por ejemplo, ya de los censos, de las encuestas, si uno identifica cuál es la tendencia, se va a dar cuenta de que existe, cuál es la percepción. Ese es para mí uno, la percepción que tiene la gente, y dos, aunado a cómo tomamos decisiones, y tres, cuál fue el impacto, y con esos datos puede, creo yo, tomar una decisión más firme un juzgador para determinar si sí influyó o no influyó en la contienda. No, sin duda que es un punto a mejorar. O sea, claro que el tribunal, creo que, a ver, es que es un tema bien complejo. Vamos a ver, pero voy a contestar tantito para que no se pierda la idea y luego no me quede yo sin dar mi opinión, porque me gusta contrastar las opiniones. No hay duda, creo yo, que el tribunal es la punta, es el que juzga los casos concretos. El tribunal puede tener dos visiones muy claras. Una es la restrictiva o la amplia. Si aplica una, será riesgoso. Si aplica la otra, será riesgoso. Si aplica, y fíjense, si aplica cualquiera de ellas, su responsabilidad es ser consistente y no aplicar restrictiva una y luego amplia otra. Por decirles algo, en el caso de Jalisco, es que su resolución es impecable, Cindy. A mí me dolió mucho porque te digo, yo lo conozco, porque al final, digo, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve ese encabezado, dice, ¡ay, canijo! O sea, está duro, es lo que pasa con Rousseau. Calumnia que algo queda. Ahí, a veces, de verdad que se los digo, lo decía un gran ilustrado. Calumnia que algo queda. Si ustedes, y luego dicen otra, esa es muy vulgar, pero no es vulgar de grosera, pero es vulgar del pueblo, es que algo queda y el que pega primero pega doble. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategias, a las que se refería la compañera y Aldo también, claro que puede ser estrategias con apariencia de licitud, pero perfectamente planeadas desde el punto de vista de la comunicación política, y yo no sé si están éticamente justificadas o jurídicamente justificadas, porque está el concepto a sabiendas, ¿eh? A sabiendas quiere decir a sabiendas, por decir algo. Si yo acuso al señor de que tiene vínculos con el cártel, es porque existe que es lo que hizo el tribunal. El tribunal como que poca manera tenía, porque lo hicieron, digámoslo así, perdón que lo diga, pero lo hicieron muy bien, ¿no? Burlando, oigan, no, pues es que este señor dio cuenta de un tema que puede ser de interés para los jaliscienses. Pues sí, pero perdónenme que se lo diga, eso no es una información cualquiera, es una información que de ser cierta, era cierta. Había una carpeta de investigación. Bueno, de haber sido prosperado el delito, no, eso ya no podemos llegar hasta allá. Y en ese sentido tiene razón el tribunal. Fíjense cómo estamos en un laberinto sin salida. No hay manera en que yo realmente pueda decir, es que este señor fue disminuido por esta información, que yo creo que sí, pero lo tengo que justificar en una sentencia jurídica, dando los alcances jurídicos. ¿Cómo doy cuenta yo de que esa información le bajó los puntos? Tendría que tener elementos, pues no sé, hasta probabilidad, como se hacen las encuestas, en fin, un montón de elementos técnicos que no están a mi disposición y a mi conocimiento. A ver, Cindy, por favor. Sí, únicamente para decir que lo que comentaba Nancy y Aldo Efraín definitivamente es cierto. O sea, como ciudadanos a veces no tenemos un pensamiento crítico, y la verdad es que cuesta trabajo creer que si llevaba 10 puntos y se supone que la gente conocía su plataforma política, su calidad moral, derivado de una campaña, de una información, de verdad, una opinión informada, ¿cómo es posible que por una nota periodística con ese encabezado? Porque bueno, entonces nos da cuenta de que la gente nada más lee el encabezado, porque si lees el contenido, pues tendría que haber un contenido diciendo ya hay una averiguación, ya hay una sentencia, ya hay un proceso en su contra.
Pero si nada más te vas al puro título, o sea, bueno, y para que no se configurara calumnia, no habrían estos elementos que dice usted de una sanción, de una sentencia. Entonces, o sea, ¿qué grado? O sea, la gente, esa gente que conforman los 10 puntos, cambió su opinión por un encabezado de una nota. O sea, ahí dice uno, o sea, lo que decían ellos, o sea, la ciudadanía, la verdad que mal está, y por eso yo creo que la resolución del tribunal es en ese sentido. O sea, ¿cómo tengo yo un caudal probatorio para acreditar que efectivamente esa nota fue la que revirtió? Me parece increíble. Bueno, en mi punto de vista parece increíble, ¿no? Y por lo que comentan los compañeros, parecería, ¿no? Era muy complicado, Cindy, compañeros, es muy complicado. ¿Cómo podría yo, insisto, argumentar? Ya ven, sin causas de nulidad graves, cuando ha habido el tema de la violencia, pues digamos la determinancia, ahorita voy contigo ya, la determinancia, la gravedad, la influencia en el proceso. Oigan, es que teníamos estas encuestas, bueno, las encuestas sí son un punto de referencia, pero no son la verdad absoluta, son fotografías del momento. Además, acuérdense que aquí estábamos en el contexto en donde el PAN estaba gobernando Ramírez Acuña. Entonces, aquí venía el PRI contra el PAN, ¿no? El PRI por recuperar la plaza y el PAN por mantenerla. Parecía que le iba a perder, pero existía un switch, lo que se llaman los votantes flotantes, ¿no? Una franja importante que terminó decidiéndose por eso. Eso es lo que al final del camino, luego en las estrategias políticas, termina por definir a veces elecciones. A veces no, a veces sí. Y ese es el problema. Como estamos ante un fenómeno prácticamente imposible de probar, que es cómo se comporta el electorado en cualquier país. Vamos, en un país bipartidista quizás sea más fácil, como los americanos, ¿no? Ahí es otro motivo de análisis. Pero en un país como el mexicano, donde hoy en día, pues, hay una fuerza dominante indiscutible, muy fuerte, que ha arrasado y ha ganado, pero no sabemos lo que va a pasar en la siguiente. Hay muchas circunstancias que pueden ser a mediano plazo, pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo. Un poco depende también de las circunstancias, los hechos como se vayan presentando, porque ustedes saben, por ejemplo, que en este debate que se ha dado pues sí, en el contexto de la política, ¿no? Pero no de un proceso electoral. En este ejercicio, y con eso quería terminar yo, pero ya me está apretando el tiempo y todavía falta un tema. Está apretando el tiempo en el debate de las mañaneras. A ver, aquí voy a describir hechos. No estoy a favor ni en contra de nadie. El presidente de la República tiene 3 horas matutinas todos los días para expresar sus puntos de vista. Ya ahorita voy ya contigo. Para expresar sus puntos de vista y con eso dicen sus detractores, sí, claro, con eso fija la agenda, manipula todo lo que tenemos que hacer, pero luego está toda la parte de sus detractores que se arrancan en contra de eso, ¿no? Y entonces eso, en donde se cruzan acusaciones, perdón, pero todos los días vemos ofensas, injurias que están permitidas en el debate político, ¿verdad? En contra de unos y otros, y el presidente se la pasa ofendiendo a los periodistas, y los periodistas ofendiendo, que no están a favor de él, ofendiendo al presidente o contrastándolo de manera muy, muy brusca. Bueno, eso hasta el momento parece ser que en las preferencias electorales, falta tiempo todavía, pues tienen una posición favorable al presidente. Pero uno no sabe qué va a pasar en lo que sigue, ni qué efectos pueden tener este tipo de estrategias. Más allá de que si la oposición tenga o no tenga sustancia, candidatos o no, yo lo que creo es que en este tipo de cuestiones, de ámbitos que estamos discutiendo, el presidente ha ejercido, defendido y procurado que su libertad de expresión sea lo más amplia posible. O sea, lo más amplia posible. Y el tribunal ya lo ha sancionado varias veces. Le ha dicho que no hable sobre procesos electorales, que no injurie, que no calumnie, que no injurie, y él se enoja, ¿verdad? Perdón, pero le voy a dar la palabra a Yael, porque si no, hasta ya no se vaya a molestar. Yael, por favor. Doctor, buen día a todos. Me surge una pregunta con el tema que nos comenta de la publicación en el periódico.
previo a las elecciones, ¿sería suficiente? Digamos que no hubieran encontrado ninguna carpeta de investigación, que se hubieran dado cuenta que era una mentira esta publicación. ¿De qué forma se le restituirían sus derechos políticos a esta persona? Le pongo el ejemplo que vimos en otra clase. Hubo violencia de género contra una candidata, no se le logró acreditar al otro candidato que él haya sido, y nos decía el profesor nos decía, véanlo como que alguien ajeno, alguien ya dañó la elección, entonces ya la manchó, y al haberse realizado este acto, pues se tiene que anular porque ya no fue ya fue influenciado la colectividad. Entonces, en razón de eso, aunque no haya un culpable de la violencia de género, ya está manchada y se tiene que realizar el ejercicio nuevamente. En este caso, se puede, o en casos similares, se pudiera llegar a hacer la nulidad o la restitución de los derechos de la persona afectada ya no se vería. Lo veo complicado, ya te lo digo de verdad, porque en materia en el tema de la violencia de género, ¿cómo decírtelo? Quiero encontrar una palabra para frasearlo bien y que no se me malinterprete. Están, digamos, los tipos muy, muy claros, las sanciones muy acreditadas y perdón que lo diga, es muy actual, es muy asequible el concepto. Entonces, no ubico el caso del que me estaban platicando, pero si al final del camino el motivo digamos, de una elección o del resultado de una elección partió de un hecho falso, perfectamente acreditable, yo creo que debería de tener consecuencias en la validez de la elección. O sea, como decían, si ya se manchó el proceso y no sabemos qué realmente hubiera pasado si no se hubiera dado esa mancha, entonces hay que repetir la elección. Yo en el caso del candidato de Jalisco, les vuelvo a decir, es un caso quizá un poco más complejo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en donde hoy en día en nuestro país, pues a la gente ya no le sorprende, o bueno, sí le sorprende y no le sorprende. Estamos acostumbrados a que estos personajes de la delincuencia organizada quieren incidir en todo el tema, en el corredor de Cancún, piden derecho de piso, ya casi hasta las dependencias de gobierno. En fin, es una cosa impresionante cómo han logrado extender sus brazos en ese sentido. Entonces, la gente lo ve como muy delicado y es uno de los temas tabús en México. La participación del narcotráfico en la política, pues, perdón, a ver, no está probado, pero solamente el que sea muy ciego y no quiera ver, pues claro que hay mucha influencia en muchas zonas del país. Nivel gobernador, no sé, hay varios elementos que a mí me generan muchas dudas y por ejemplo, si lo de aquí de Jalisco hubiera estado contaminado por eso, muy probablemente no habría ninguna duda, pero aquí, como les digo, fue esa campaña informativa que, pues yo les vuelvo a decir, o sea, a ver, yo estoy convencido de que eso lo derrotó, yo particularmente, y mucha gente incluso que no participa con él. Ahorita doy ahorita doy la palabra a quien está pendiente, perdón. Pero tengo el reto argumentativo, porque el caudal probatorio que existía, pues era ese, ¿no? Las notas, ¿no? Las notas, la carpeta de investigación, el contexto en el que se dio y el resultado de la elección. Híjoles, como tribunal está duro restituirlo, darle ese crédito, Yael. O sea, es un poco contradictorio, no contradictorio, sino frustrante lo que te estoy convenciendo, pero es que no tengo manera yo de acreditar realmente cómo eso afectó no tengo manera de acreditarte. Solamente te digo que en mi percepción eso le restó los votos. ¿Por qué? Porque esa franja de votantes se fue. Como nadie tiene manera de acreditar, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo que el presidente de la República tuviera 31 millones de votos en la elección de 2018? Las encuestas todas, ninguna, a la última vez que se hizo el corte, tenía la ventaja por 10 puntos, ganó por 30 puntos. ¿Sí me explico? O sea, grandes masas, o sea, por lo menos la mitad de esos 30
fueron de gente que a la hora de la hora dijo, vamos a darle el voto a él. En una circunstancia inédita. ¿Cómo que alguien va a volver a sacar 31 millones de votos? No lo sé, pero sí les puedo decir, yo creo que no. No lo veo. Pero a lo mejor sí. O sea, léase, este es un tema de especulación absoluto. Lo que sí digo es, yo estoy convencido de cuál fue el efecto, ya el auténtico hartazgo, no tan solo de las clases y el voto duro que tenía el presidente hoy en día, que fue su voto fuerte, 15 millones, 16 millones, la consulta popular, ¿cuántos hicieron? La revocación de mandato, 16, 17 millones, ese es un voto duro, fuerte, van a votar por él, no importa lo que pase, pero esos 17 millones, en teoría, no le garantizaban el acceso al ¿no? Iba ganando, pero los cálculos, insisto, hacían que tenía un poco más, pero no tantos más. Y el día de la elección, perdón, no se lo creían ni ellos. Una votación histórica, apabullante, aplastante. Tuvo la mayoría absoluta del Congreso el primer trimestre. No pasaba eso en la última época del PRI que pasó, eso fue con Salinas, ni con Zedillo pasó. Entonces, fíjense cómo, a la pregunta ya concreta de Yael, ¿cómo habría manera de restituirle los derechos a él? No hubo manera, Yael. Y hoy en día, si pasara algo así, está complicado que pasara en estas circunstancias en las que estábamos platicando, existiera una nota periodística y ya nos falta, y con esta, alguien más quería hablar, por favor, no recuerdo quién era, y una disculpa pero creo que era, aquí, Jesús Cosmesoto, ¿no habías levantado la mano? Sí, maestro, iba básicamente en el mismo sentido que la pregunta anterior, por eso la bajé. Aprovecho gracias, para mandarle saludos a todos y abrazos. Sí, gracias, qué amable, Jesús. Pues sí, es complejo, y fíjense cómo se dio ese contexto, ese contexto de esa elección aquí que fue, ese googleenlo, lo pueden googlear y pueden decir qué pasó en el proceso electoral de Jalisco 2006 y van a encontrar la respuesta ahí. Y les digo, es una como verdad sabida, es un hecho público y notorio, así de sencillo. Y luego ya el candidato fue fue senador, líder del partido o de los vicecoordinadores, en fin, ha tenido una presencia muy relevante y nunca le fue generado ningún problema ni nada, como en su momento, recuerden ustedes, también a un personaje muy prominente del PRI, se le vinculó también con investigaciones en Estados Unidos y que lo tenían prohibido entrar al ex senador Mario Fabio Beltrones, y nunca le pudieron acreditar nada. Sin embargo, perdón, su imagen política se fue para abajo. Por un contexto, no me explique, no me pidan que lo explique, porque yo tengo mi respuesta, pero no quisiera yo aquí, desde luego, poder emitir alguna opinión que pudiera dañar la susceptibilidad de alguien y que no es el objetivo de este tema. Son cosas que pasan y que pueden seguir pasando, y este ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información, es muy sensible, quizá ha dejado de serlo en el contexto de los medios tradicionales de información, que puede seguirlo siendo muy importante, Pero miren ahora el tema que les traía, compañeros, ya para cerrar, la libertad de expresión en redes sociales, compañeros. Es uno de los temas pendientes de la legislación electoral, jurisprudencia en materia electoral, claro, que se puede, que no se puede, claro, vamos a aplicarle la misma normativa que tenemos para radio y televisión. Híjole, sí, pero aquí el problema con estas nuevas tecnologías de la información, plataformas y la vida del Internet, es que los mensajes pueden ir y desaparecer. Incluso, esto de que estábamos hablando, por ejemplo, es el primer ejemplo en un medio público, medio masivo de comunicación, aquí en el estado de Jalisco, un medio impreso, donde se creó auténticamente el concepto de fake news, una noticia falsa para influir en el tema. ¿De qué se quejaban los gringos en el último proceso de Trump, o de los demócratas, el último proceso de Trump? Que los rusos habían operado vía redes sociales. Y dicen, ¿cómo operaban estos cuates? Pues hay 1000 formas que ni siquiera han estado todas estudiadas, descubridas y analizadas, pero a través de mensajes, a través de publicidad, a través de fake news. Ahora,
por ejemplo, hay otras veces en que uno no comprende, por ejemplo, cómo pueden pasar las cosas. A Trump en esa elección contra Hillary Clinton le pegaron hasta por abajo y él se daba trancazo él solito, decía él, yo voy caminando por Nueva York y yo le puedo dar un beso a una mujer que se me enfrente, ¿no? Y levantaban los demócratas y decían, miren lo que está diciendo este irresponsable machista, y cómo van a votar por él, pues ganó. O sea, es que es parte del asunto, Yael y Cindy, de que parte de un poco de mi frustración es que desafortunadamente en este tipo de cosas hay temas que uno no puede imaginar ni controlar, ni explicarse racionalmente. Perdón, hay cosas que uno no se explica racionalmente. Estos muchachos bueno, no se explica racionalmente, luego cuando se imagina ya prefiere uno no investigar. Estas gentes que son influencers y que tienen millones de seguidores en las redes sociales porque van a un lugar y dicen, o sea, no sé, me lo ha enseñado mi hijo y yo veo unas cosas totalmente insustanciales y tienen millones de seguidores. Millones de seguidores. Ah, bueno, pues uno de esos muchachos, el que lo acusaron de hacer propaganda pagada para el AIFA, a favor del AIFA, un Luisito Comunica y no sé qué cosas, y luego lo pusieron como pinto y parejo. Y luego terminó diciendo él, bueno, y si me pagan a mí, ¿qué les importa a ustedes? Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces todas las hordas de sus en contra les dijeron, pues no digas que no te pagaron, maestro, no que eres muy sincero y a ti nadie nada te dice lo que tengas que hacer. Entonces, sé honesto. Y ya luego reconoció que sí le pagaron, por eso lo seguí de frente, porque es un fenómeno que me importa. Pero a partir de eso, tiene más seguidores, compañeros. Entonces, y Obama tiene 131 millones de seguidores en Twitter, 131 millones de seguidores en Twitter, y a Trump no le hizo ni cosquillas. ¿Cómo poder medir estos temas de la libertad de expresión? Es muy complicado, es uno de los puntos muy importantes porque en eso basa el tribunal mucho su doctrina y por eso a veces no anula elecciones, por eso a veces no sanciona, porque dice, estamos en el ejercicio de la libertad de expresión, que no hay que restringirla lo menos posible. Si ustedes ven los tratados y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ahí tiene frases como que respecto a la libertad de expresión, limitarla lo menos posible. Sí, no es absoluta, pero limitarla lo menos posible, ¿no? Incluso algunas cosas que para la Corte son lícitas, aquí podrían caer en el ámbito prohibido del sexto constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho muy, muy dúctil, muy fácil de desarrollar y de defender, o no. Ahora sí, todo depende también del cristal con que se vea. Cuando estamos hablando de opiniones, en las opiniones no hay manera de contrastar ni que nadie tenga la verdad. Y si estamos viendo que mediante expresiones a la libertad de información se pueden generar hechos falsos que se toman por verdaderos y luego se puede demostrar que son falsos y ya causaron un perjuicio y ya hay irreparabilidad, bueno, la única posibilidad es vamos a sancionarlo de manera económica, etcétera, etcétera. Ya no se pueden restituir esos derechos, lo cual abre la puerta a que digamos, bueno, si me vas a poner una multa, pero va a ganar mi candidato, vamos a generar una estrategia de comunicación interesante, parecida a la que pasó en Jalisco, por ejemplo. Compañeros, me tengo que ir porque tengo que dar una clase de inmediato, pero bueno, ahí en el tema de las redes sociales, ¿no? Es indispensable con mayor énfasis el tema de la veracidad, la autenticidad, de las expresiones que en este ambiente se emiten, ¿no? El control constitucional y convencional debe de seguir las mismas reglas, es imposible reforzar para efectos de probar el acervo probatorio y elevar el estándar del mismo ante lo complejo que resulta analizar todos los temas de Twitter, que como lo sabemos, insisto, de Twitter, de redes sociales, que pueden ir y venir y que pueden tener impactos fuertes, pueden no tenerlos, o sea, puede ser con un mensaje muy dañino aparentemente, pero resulta que tuvo, por ejemplo, un video en YouTube. Oye, es que ya viste el video, no está gravísimo, hay que sancionar, sí. ¿Cuántas vistas tuvo? 10. Ah, caray. Entonces, nada. Oiga, parece ser que no es dañino y no sé qué tanta. ¿Cuántas vistas tuvo? 10 millones. Híjoles. Entonces, el tema de las redes sociales también ya habíamos platicado, no sé si con Yael también, pero con Cindy sí, en el diplomado de justicia digital,
que hay hoy en día una nueva forma de hacer campañas políticas que tiene que ver a través de las redes sociales, y pues ahí el ámbito de control se pone muchísimo más complejo. De verdad, me da mucho gusto haber compartido con ustedes estos módulos. Aquí tengo la presentación. Quien me la solicite, ya tienen mi correo electrónico, se los voy a poner aquí otra vez por si las moscas. Ahí está en el chat, ahí lo pueden bajar. Ahí está el link. Lo pueden bajar. Ahí está. ¿Sale? Entonces, pronto espero verlos. Es más, creo que tengo ahí un módulo más adelante con ustedes. Pronto los saludo. Muchas gracias a todas, a todos. Que tengan una excelente mañana y fin de semana, y pronto nos vemos. Saludos a todos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Hasta luego. Gracias, excelente día. Hasta mañana. Adiós. Hasta lunes. Bye. Hasta luego a todos. Bye, hasta lunes, bye.